Donald Trump presentó un ambicioso plan de 20 puntos para terminar con la guerra en Gaza. El presidente estadounidense lo hizo junto a Benjamin Netanyahu, quien respaldó la propuesta, y el mensaje fue directo. Si Hamás acepta, la guerra termina de inmediato. El plan contempla cese al fuego, liberación de rehenes, desarme de Hamás y reconstrucción total del enclave. Además propone que Gaza quede bajo un gobierno transitorio supervisado por una junta internacional presidida por el propio Trump. ¿Cierto, Nico? Para poder analizarlo tenemos a nuestro gran profesor Gilberto Aranda para entender lo que ha pasado en estas últimas horas con respecto a este cese al fuego potencial. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué placer estar acá otra vez. Oiga, primero, ¿qué significa esto? Bueno, significa que después de 2 años prácticamente de beligerancia, donde hay una máquina de guerra aceitada sobre un territorio donde, además de haber milicianos extremistas, terroristas, la población civil ha sufrido a raudales, es decir, el 80% de los 66.000 muertos palestinos son civiles. Por lo tanto, uno debería coger esto como una buena noticia, pero diría yo que hay muchas dudas a partir de que no hay demasiados límites, los plazos y límites son escasos y por lo tanto no va a ser fácil concretarlo y agregaría que además estamos en compás de espera de qué va a decir Hamás. Claro. Ahora la respuesta la tienen del otro lado, de alguna manera, este conflicto, que no es un conflicto simétrico. Así es, y por lo tanto vemos que en las anteriores negociaciones, incluso lo que había hasta hace poco, que era un diálogo, una conversación donde Hamás tenía una parte, Hamás era una de las contrapartes negociadoras, hoy día más bien se instala un plan que dice tómalo o déjalo. Y si lo deja, van a sufrir todos y todas las consecuencias. Entonces, claramente no va a ser fácil. Yo diría que, para también decir lo positivo, ¿no? A mí me parece que esta idea de terminar lo que podría ser interpretado como una limpieza étnica, es decir, ya no estamos hablando de, en este plan de arrojar gente fuera de la franja de Gaza, y también se dice que no va a haber una anexión por parte de Israel de este territorio. Esto me parece que es un buen punto. Pero claramente las 72 horas que se le impone a más, los que ya están corriendo, entonces podríamos hablar de 60, de 50 y fracción, para aceptar es escaso. Y además porque sabemos que la vez anterior, en enero, se firmó un acuerdo de tregua que no se completó. Pues, que la parte que no lo cumplió, yo siento harto decir esto, pero no fue Hamás, fue Israel. En ese sentido hay condiciones y hay puntos sobre este plan, ¿no? Sí, porque dentro del documento, para aclarar mucho más de lo que trata esto, se logran ver estas siguientes instrucciones, que es, en primer lugar, Gaza debe transformarse en una zona libre de terrorismo y desradicalizada. Luego, si ambas partes aceptan, Israel se va a retirar a una línea acordada mientras se liberan los rehenes, y a más tardar en 72 horas tras la aceptación, Hamás debe volver a todos los cautivos vivos y fallecidos, y en reciprocidad Israel liberará a más de 1.900 presos palestinos, incluyendo mujeres, niños, y además se va a otorgar amnistía a miembros de Hamás que se desarmen y se comprometan a la paz, lo cual significa que también todo esto pasa en manos del gobierno de Donald Trump. Eso se podría decir probablemente que hubo un acuerdo interno donde ya se desresponsabiliza a Israel y pasa en manos como por ejemplo de Donald Trump para ver cómo presidir de aquí en adelante. A ver, lo que te diría es que lo que establece de estos puntos que tú has recogido, y teniendo presente que tú dices que lo primero, y es cierto, es el fin del terrorismo y la desradicalización, es retomado nuevamente al final cuando se dice que va a haber todo un programa, un diálogo para la tolerancia. Me parece muy importante. Esos son temas, a mí me parece que generalmente son los ulteriores. Acá lo que se necesita es una tregua de paz inmediata. Una tregua. No un acuerdo de paz inmediato, pero una tregua, un cese de hostilidades. Luego, decirte que lo que se prevé es la construcción de una junta de paz que estaría presidida por Donald Trump, y donde también estaría Tony Blair y otras personas para la administración de este territorio, hasta la preparación del traspaso de funciones a la autoridad palestina a la espera de su reforma. Es decir, efectivamente estaría una tutela, una institución bastante alta de Donald Trump, pero que sin lugar a dudas hay que
hay que decirlo, eso no significa que Israel abandone completamente esta zona, sino que quedaría en lo que se llama el espacio tampón, que es el que de alguna manera le da seguridad a su frontera, o que ha establecido como un espacio de seguridad para sus fronteras, y va a permanecer ahí. Además, Netanyahu ya lo dijo, no nos vamos a retirar en ningún caso del todo, vamos a quedar en un espacio para resguardar la frontera. Ahora, para eso va a ser necesario crear una fuerza de estabilización que de alguna manera va a cumplir funciones de policía y seguridad para de alguna manera apuntar al punto 1. Y yo diría el otro punto interesante es que a futuro habla de un Estado palestino, pero bien a futuro, y por eso digo, no hay plazos, no hay límites, solo estas 72 horas y algunas cuestiones anexas. Gilberto, en algún momento Trump tuvo estas declaraciones que fueron bien criticadas, bien desafortunadas sobre lo que había que hacer con Gaza. Él más o menos habló que habría que echar todo abajo y algo así como construcción de hoteles, apuntarlo hacia el turismo, como aprovechar las playas, como que se fue un poco en esa. Me da la impresión de que, o sea, siento que todavía sigue siendo una posibilidad en el entendido de que no hay pruebas, o sea, no hay plazos, no hay figura y tampoco hay un plan así propiamente tal. ¿Pero lo ves como una posibilidad abierta, algo como eso? A ver, lo diría de esta forma. Ya no está explícitamente presentado, porque incluso hubo un video, no sé si ustedes acuerdan, con unos fajos de dólares al viento y con gente gastando dinero de un lugar a otro. El famoso video de Trump Gaza, que era una fantasía de inteligencia artificial que publicó la Casa Blanca. Bueno, eso es lo que decía, la autoría, ¿no? Entonces, eso al menos no está así dicho claramente en estos puntos. Más bien yo diría que lo que se dice es que la gente no tiene que irse de Gaza y que aquellos que se vayan pueden volver. Eso me parece un punto importante de destacar, pero tampoco nos dice claramente que eso no vaya a ocurrir. De hecho, están pensando en emularse también lo que son otras experiencias de Medio Oriente, por ejemplo en Doha, en Qatar, en otros lugares que han sido también golpeados por Israel en este último tiempo, me refiero a Qatar concretamente, y por lo tanto en ese contexto es que no podemos descartarlo, pero al menos no figuren explícitamente en esos 20 puntos. Uh-huh. Y Gilberto, y lo otro, quería que nos pudieras explicar la interna del mundo palestino en términos de que vimos al presidente del Estado palestino, más bien de Cisjordania, que es Mahmoud Abbas, en la ONU, ¿cierto? Y planteando también como poniendo límites, estamos nosotros y está Hamás, ¿cierto? Como que dando a entender de que no necesariamente son lo mismo y que jamás no formaría parte de un eventual Estado palestino, que es más o menos en lo que se centró la discusión en la ONU. ¿Cómo es el mapa de la interna palestina y qué tan aislado está quedando Hamás dentro de toda esta discusión? Bueno, como viene siendo la tónica en esta transición global interminable en cámara lenta, donde no sabemos a qué vamos, si vamos al multipolarismo, a un bipolarismo en competencia, como ha sido la tónica, es un mapa de fragmentación, de archipiélago, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, incluso tú ves que la única organización radical armada de corte o con acciones terroristas no es Hamás, sino que también está la Yihad Islámica, también en la Franja de Gaza, que también ha dicho algo respecto a lo que está ocurriendo. No obstante, la autoría del 7 de octubre del 2023 corresponde a Hamas, podríamos decir la más fuerte, pero hay otras organizaciones radicales. Luego también, en el mapa palestino, fuera de Gaza, que encontró la Cisjordania, es la Autoridad Nacional Palestina, la OLP, y particularmente un grupo que es Al-Fatah, que es el grupo nacionalista por antonomasia, desde los años 60, ahí es donde se formó Arafat. Por lo tanto, es un mundo muy, muy fragmentado, y yo diría que a nivel de los actores internacionales que han sido tan importantes para relevar el caso, ¿han solucionado este tema? No, pero esta oleada nueva de reconocimiento de un Estado palestino ha significado darle fuerza, visibilidad al caso, y en ese sentido lo que están todos de acuerdo internacionalmente es que Hamás no puede gobernar Gaza nuevamente, no puede quedarse a cargo. Fuera de eso, decirte que, por supuesto, hay todo un proceso de reconstrucción donde se supone la Autoridad Nacional Palestina en algún momento tendría que tener algo que decir en Gaza. Uh-huh. ¿Y la diferencia ahí puntual, en términos concretos, entre Hamás y este mundo como de la OLP, es que uno habla de la coexistencia de dos estados y el otro sin Israel? ¿Ese sería como, o no es tan así? Sí, creo que tiene varios puntos de diferencia. Uno es una ideología nacionalista laica, Al-Fatah, OLP, no son lo mismo, han sido más bien integradas, y hoy día más bien hablamos de Autoridad Nacional Palestina, y el otro que es un grupo radical islamista, donde la Sharia
es la hoja de ruta. Por lo tanto, a partir de eso, la OLP por ahí por el año 87, 88 hace un reconocimiento de Israel y una renuncia a ciertos métodos, pues jamás eso no lo ha hecho. Eso no lo ha hecho, por lo tanto tienes razón, Perfecto. pero dentro de un esquema donde hay varias diferencias. Haciendo, perdón, un recuento corto. Hay una reconstrucción en gobierno de transición, donde va a ingresar ayuda humanitaria masiva para infraestructura, hospital y servicios básicos. Para ello se habilitarán corredores logísticos bajo supervisión de la ONU, la Media Luna Roja, y Gaza será gobernada por un comité tecnocrático palestino con vigilancia internacional y a cargo de Trump, además de una zona especial con beneficios arancelarios, y Trump promete un plan de desarrollo urbana con asesoría de expertos del Golfo. Gilberto, hay un punto importante que me gustaría destacar, que personalmente me llamó la atención, que es qué rol va a tomar acá la Iglesia, porque acá se habla, como gesto adicional, se va a impulsar un diálogo interreligioso enfocado en la tolerancia y la paz. Eso significa que el Papa va a estar involucrado directamente, la Iglesia. ¿Qué significa este diálogo interreligioso? Bueno, el Papa nos ha dicho que de alguna manera los puentes no son expeditos para poder para de alguna manera llegar a lo que todos esperan, que es un Estado palestino, pero que sí es necesario reconstituir esos puentes para teniendo ese fin. Es probable que el Vaticano tenga algún papel, pero hay que también decir que el Vaticano es otro actor religioso entre muchos en esa zona. De hecho, la mayor cantidad de palestinos hoy es musulmana, de ahí que sea la Media Luna Roja con Naciones Unidas, ¿no? La Media Luna Roja, hay que decirle a la gente, es la institución hermana de la Cruz Roja Internacional y que opera en estos países, así como en Israel está la Estrella David Roja, ¿no? Pero en definitiva decirte que también hay cristianos, y los cristianos ortodoxos son también muy numerosos, así que el Vaticano seguramente va a ofrecer sus buenos oficios, va a tener algún grado de vinculación, pero también es otro actor importante como otro. A mí me parece que el primer punto tiene su respuesta respecto a esto, crear un programa, un clima de paz y de tolerancia, y eso evidentemente me parece que es sobre la base de un reconocimiento mutuo y también de lo que es, desde luego antes que eso, el fin de las hostilidades. Paralelamente se desmantelará toda la infraestructura militar de Hamás bajo control internacional. Los países árabes aliados garantizarán el cumplimiento del desarme y no agresión futura. Se desplegará una fuerza internacional de estabilización según el plan, que apoyará una policía palestina entrenada. Israel se comprometerá a no anexar Gaza y retirará gradualmente sus tropas, salvo por un perímetro de seguridad, y en caso de rechazo por parte de Hamás, la ayuda y la reconstrucción avanzarán en zonas sin su presencia. Esa es como parte de todo este punteo de 20 que entregó Donald Trump. Y ahí hay un personaje que es Tony Blair, que podría llegar a ser relevante para la conversación o supervisión, ¿no? Sí, bueno, efectivamente Tony Blair tiene una experiencia en procesos de paz. Recordemos que firmó en los años 90 ese acuerdo de Pascua, porque fue en esa época, en Stormont, y terminó de alguna manera facilitando la conclusión de ese conflicto en Irlanda del Norte, que todavía tiene punto de desacuerdo, pero que ya las balas se han acabado. Él, con esa experiencia, de alguna manera es integrado, es sumado a esta Junta de Paz. Este gobierno tecnocrático está encabezado, uso palabras de los 20 puntos, ¿no? Este gobierno de tecnocracia está presidido por esta Junta de Paz y Donald Trump, pero Tony Blair va a tener un papel muy importante, fíjense ustedes, a pesar de que mucha gente en esta parte del mundo, que es Medio Oriente, recuerda que él estuvo involucrado en la invasión a Irak en el año 2003. Yes. Entonces también allá no lo leen exactamente como leemos desde acá, que recordamos en cambio, yo agregaría lo que ha hecho por la paz entre el Reino Unido e Irlanda, y la cuestión de Irlanda del Norte. Uh-huh. Gilberto, para ir cerrando, el 10 de octubre, la próxima semana, se entrega el Premio Nobel de la Paz. Y Trump lo quiere. O sea, ahí tiene como algunos roces a la interna de su gobierno, en fin, por esta postulación. Pero da la impresión de que si esto coincide con lo que está ocurriendo en Gaza y si efectivamente tenemos un alto al fuego, ¿habría mérito? ¿Podría ser? ¿Cómo ve ese escenario? Bueno, él se autopromociona bastante, así que esto no es una cuestión que hay que descartarla. Más bien yo diría que si no es ahora, puede ser más adelante. De hecho, él habla de 7 casos de intermediación que han conducido a un diálogo y a la paz. Yo creo que ha facilitado algunos casos más que otros, pero claramente él dice que son 7 y que este sería el 8º. Evidentemente esto sería la perla de la corona, si es que logra que sea reconocido este alto al fuego y se generan las condiciones para un diálogo.
Pero si no es ahora, yo creo que definitivamente va a intentarlo alcanzar. Y decirle a la gente que esto tampoco es tan increíble que llegue a pasar. Si sabemos que hay otras personas que han tenido el Nobel de la Paz, entre otros Kissinger, que es un gran estratega, pero que también estuvo involucrado en varios otros escenarios que no son precisamente pacíficos. Ídolo de Johannes Kaiser. Sí, digamos que Es un gran estratega. No, o sea, Kissinger. es un tipo teoría, te digo que en los cursos de política internacional es un clásico, está, pero sí. de todas maneras. No, pero los de ahí a resultados ganar- de sus intervenciones son oscuros. Sí, Pero otra cosa es su papel para la paz mundial, que ahí hay varios puntos que son más que debatibles, lo voy a decir así. Oiga, Gilberto, usted que ha visto esta vida de venir y hemos estado todo el mundo atento a la situación dramática de lo de Gaza, este genocidio, que hay que mencionarlo en esos términos porque es brutal, es triste, dramático. ¿Te cree que ahora sí hay solución? Ay, ha sido tantas veces, han habido planes. Creo que hay una chance para la tregua. De ahí a lo que es a llegar a un Estado palestino. Yo soy todavía un ferviente creyente en que es absolutamente indispensable la emergencia de un Estado palestino a estas alturas. Y mientras eso no ocurra, siempre van a haber puntos pendientes. Creo, sí, que tenemos una chance para una tregua después de varios meses. Y si eso resulta y el plan avanza, que tiene muchos costos y es impreciso límites y plazo, si el plan avanza, eventualmente hasta se puede lograr. Pero por ahora, concentrémonos en que hay una oportunidad para una tregua, para un cese de hostilidades tan necesario después de 66.000 muertos en esta franja de Gaza. Gilberto, para nosotros es un placer haberlo tenido esta mañana. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Gracias por invitarme. Puesto número 1. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.